Bueno, hermanos, hemos llegado al tiempo y al Amén, hermano. momento del estudio de las Sagradas Escrituras. Hacemos un recordatorio amistoso que este video está siendo grabado y será puesto por el clamor de medianoche, Dios mediante el domingo. Y sin mucho que perder, vamos a darle comienzo a este estudio. No creo que lo vamos a terminar hoy, pero está bien porque no me siento preparado para presentarlo todo rápido en un solo día, en una sola presentación. Me gusta la idea que nos quedemos por más para regresar en otra oportunidad. Como estaba mencionando antes del tiempo de la oración, eh, necesitamos una preparación espiritual, necesitamos ser santificados. Hay muchos que no saben qué es lo que significa ser santificados. Ellos creen que porque están haciendo cosas, o sea, están obrando, están ya santificados, pero no obstante, su conducta, su carácter, su forma de, de querer o de buscar, o incluso hasta de reclamar, no muestra que están siendo santificados. Y ese es el problema de la iglesia, es que está confundida. Y está confundida porque es que no conoce el verdadero significado de lo que es llegar a ser uno en espíritu con Dios. Y eso es lo que queremos tocar en esta noche, es definir un poco más cómo llegar a ser uno en espíritu con Dios. Esto será parte de esa serie que hace un tiempo atrás, hace unos meses empecé, titulada Serie Apologética, con respecto a los escritos de la hermana White, porque es la razón por la cual queremos tener este estudio también es para mostrar que lo que la sierva del Señor escribió, aunque muchas veces parece difícil de entender, si lo estudiamos de acuerdo a las Sagradas Escrituras, hace sentido, está encontrado en la palabra y al mismo tiempo hay otras citas que ayudan a entender más. Así que bueno, vamos a tener unas palabras de oración para pedir la bendición espiritual de nuestro Padre Celestial y poder darle comienzo al estudio. Vamos a orar. Les pido a aquellos que puedan que se unan conmigo en oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. En este momento, al estudiar las Sagradas Escrituras, tu palabra, Padre, pedimos que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones y que nosotros seamos receptivos a tu mensaje y que podamos ver la gran verdad que es tu Padre trabajando en nosotros a través del Espíritu de tu Hijo Cristo Jesús. Te pedimos todas estas cosas, no porque hay méritos en nosotros o porque lo merecemos, sino solamente por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, Amén. hermanos. Cristo en Juan Amén. capítulo 10, versículo 30, él declaró: yo y el Padre uno somos. Y esto es uno de los versículos que se usa mucho para defender la supuesta Trinidad, diciendo como que tres son uno y uno son tres, y etc. La Biblia no define que la unidad de la cual Cristo habla, ¿verdad?, tiene que ver con ser un solo ser expresado en tres personas o que son tres seres expresados, en este caso, en lo que sería una deidad. Cuando Cristo está hablando de que Él y el Padre son uno, tiene que hablar con una conexión. Así como cuando el marido se casa con su esposa, el esposo se casa con su esposa, se allega a la mujer, son una sola carne, es por una conexión que sucede. Y esa conexión, normalmente, en un matrimonio, tiene por ende una bendición, que en este caso serían los hijos. Y ahí es donde se cumple que el hombre y la mujer se casarán, dejarán a su padre y a su madre y se unirán en el vínculo matrimonial, y esto produce, dentro del matrimonio, obviamente es la bendición, produce un hijo o una hija, la expresión completa de que se hicieron una sola carne. Porque ese hijo o esa hija que nace de esa madre, ¿verdad?, es producto de esa relación que hubo entre el hombre y la mujer. Entonces, cuando la Biblia habla de ser uno o de estar unido, y eso lo podemos ver nosotros cuando Cristo dice yo y el Padre, está hablando de dos partidos, uno, conexión, somos. Ahí está hablando de que estaría hablando en este caso de lo que produce esa conexión. Cuando hablamos de somos, es que somos algo en común, somos algo juntos, somos algo que está pegado, somos algo que funciona.
¿Ok? Y eso es interesante. Es un versículo corto, pero prácticamente es un mundo. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a los escritos de la hermana White, ella tiene mucho que decir con respecto a este tema. Por ejemplo, en el Instructor Juvenil, 16 de diciembre de 1897, es una de las citas que me fascinó desde el 2021, 2022, cuando empecé a estudiar este tema. Dice ella, la hermana White, dice, eran dos, refiriéndose a quién. Bueno, una vez más, tenemos los dos partidos. Está el Hijo y está el Padre, aunque poco menos que idénticos. O sea, el Padre y el Hijo son prácticamente, o sea, son súper idénticos. Dos en individualidad, está hablando de dos seres, dos personas, pero uno en espíritu. Y esto es muy interesante porque en una sola oración tenemos nosotros lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa más interesante? Que cuando muchos de nosotros conocemos la verdad del Padre y del Hijo, aunque creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo, tenemos muchos problemas con cualquier cita o con cualquier texto que diga exactamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no podemos, hermanos, no podemos, porque es que aquí están los tres. Y eso es lo que debemos de entender. Está el Hijo, está el Padre, está lo que los une y el producto de esa unión. Así como en el matrimonio está el esposo, está la esposa, el vínculo que los une en este caso es el vínculo matrimonial y entonces viene un producto. Si nosotros no acabamos de entender a qué se refiere la sierva del Señor y la palabra cuando Cristo dice que son uno, no vamos entonces a participar plenamente del cuerpo de Cristo. Y mientras tengamos problemas con los versículos que dicen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una sola oración, vamos a estar perdiéndonos de una gran bendición. Miren ustedes lo que dice Juan 3:34. Vamos a regresar al origen de lo que sería ahora las primeras palabras registradas de Cristo hacia, en este caso, hacia Nicodemo, que es un líder de la iglesia, y están resumiendo todo el evangelio. Juan 3 está resumiendo todo el evangelio en una conversación. Pero miren usted lo que dice el versículo 34. El que Dios envió, aquí está hablando de un partido y está hablando de otro partido que fue enviado por el primero. En este caso, estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Dios envió a Cristo. Las palabras de Dios habla. Y aquí hay un tercer partido y no lo estamos notando. Pero solamente para aquellos que no se dan cuenta, la misma Biblia te lo enfatiza. Tenemos nosotros los dos puntos, que es queriendo decir, siguiendo la misma idea, no separándola, porque Dios no da el espíritu por medida. Entonces, cuando se habla en la Biblia de palabras, se está hablando de espíritu. Y en este versículo, el que Dios envió, el Padre, el Hijo, las palabras que el Hijo habló, o sea, el espíritu que él trae, el espíritu que él está compartiendo, son de Dios, no son del mismo. Si nosotros no acabamos de entender lo que estamos leyendo, una vez más, no podemos participar del cuerpo de Cristo. Todo ser cristiano que cree en Cristo tiene que vivir esta experiencia. Tiene que ser un enviado de Dios y las palabras que hablan tienen que ser las palabras de Dios. Por ejemplo, en la Review and Herald, 5 de noviembre del año 1908, nota para aquellos que son trinitarios, ella estaba 5 o 6 años de su muerte y aún no está hablando de Trinidad, no está hablando de un Dios llamado el Espíritu Santo, titulado el Espíritu Santo, pero sí está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y miren cómo es que ella lo pone, uniéndolo con lo que dice la Biblia. El Padre, ¿quién es el Padre? Estamos hablando de Dios, dio su Espíritu, o sea, sus palabras, sin medida a su Hijo. Dios no da el Espíritu por medida. O sea, Dios le entrega su Espíritu sin ninguna medida a su Hijo. Y el que recibió el Espíritu de Dios, ese fue el que Dios envió. ¿Okay? El engendrado. Primera de Juan, capítulo 5. Es un versículo que resume esto. El que ama al que engendró, ama al engendrado. Y el que ama al engendrado, ama al que engendró. Estos son títulos para mostrarnos a nosotros que está Cristo y está el Padre. El Padre es quien engendró
y Cristo es el engendrado. El padre es quien tiene un hijo y el hijo es quien tiene un padre. Es una relación y hay una unidad entre ellos y esa unidad causa un producto. Somos, ¿ok? Somos. Al darnos su espíritu, ahora vamos a salirnos de Cristo, vamos a entrar al creyente. Al darnos su espíritu, o sea, al darnos sus palabras, Dios nos da a sí mismo. Cuando nosotros recibimos las sagradas escrituras, cuando nosotros recibimos las palabras inspiradas por Dios, como en este caso los libros de la sierva del Señor, un ejemplo, ¿verdad? Nosotros estamos recibiendo ¿qué cosa? El Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo no puede ser un tercer Dios, porque entonces significa que tanto el Padre como el Hijo no pueden darse así, sino solamente el Espíritu Santo, y lo que nosotros recibimos no es ni el Padre, ni tampoco es el Hijo, ni en esencia, ni en carácter, ni en mente, ni en nada. Entonces, cuando hablamos de Espíritu en las Sagradas Escrituras, es algo más que simplemente decir la persona de Dios. Es algo más que simplemente decir la persona de Cristo. ¿Qué significa la palabra persona? Características. Significa pensamientos, mente, carácter. ¿Ok? No es que signifique un ser. Cuando tú vas a la estación de policías y la policía te dice, descríbeme al individuo, al ladrón, digamos, que estás haciendo un reporte porque te robaron, tú no vas a decir, bueno, mira, su persona era blanca, su persona era alta, su persona era de ojos negros, ojos azules, qué sé yo. No, tú estás hablando del ser. Eso es un ser, es un cuerpo. Pero la persona son las características individuales de una persona cuando se trata de su mente, sus pensamientos, su carácter. Por ejemplo, si alguien te pregunta a ti, ¿cómo tú describirías al hermano Yeser? Bueno, Yeser, voy a poner ejemplo de lo que me han dicho para que no vayan a pensar que me estoy aquí inflando el ego. Yeser es una persona amistosa. ¿Ve? Una persona amistosa. Yeser es una persona respetuosa. Yeser es una persona cariñosa. Yeser es una persona sonriente. Tú estás describiendo cosas de mi carácter, de mis características como individuo, no de mi cuerpo. Si tú vas a describirme como yo soy, bueno, él es cubano, mide 5'10" más o menos, con pelo negro, tiene una barba, o sea, ya tú estás describiendo las características de mi ser. Cuando la Biblia nos describe quién es el Padre, hay visiones y se le ve el anciano de días con pelo blanco, está sentado en un trono. Esas son las características físicas de Dios. Pero cuando se habla de Dios, ¿quién es Dios? ¿Cuál es la persona de Dios? Se habla de su espíritu. Se habla de la forma en que Él es amoroso, misericordioso, justo, correcto, bueno, moral, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la Biblia nos dice a nosotros en 2 Corintios 5:19 que Dios, hablando del Padre, estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. ¿Cómo es que sucede eso? O sea, se metió el Padre físicamente dentro del Hijo y ahora estaba manejando el cuerpo de Cristo como si él fuera un piloto y el cuerpo de Cristo es un cuerpo, un robot, y entonces el Padre lo va moviendo para aquí, para allá, para reconciliar al mundo. No, se está refiriendo a que la mente, el carácter del Padre estaba habitando en Cristo y a través de Cristo él estaba reconciliando al mundo hacia sí mismo. ¿Cómo? A través de su ejemplo, de su amor, de su misericordia. Para eso fue que Cristo vino, para reflejar al Padre, para declarar al Padre, para mostrarnos al Padre, para revelar al Padre. Esa es la importancia de entender, recibir el Espíritu de Dios. Tú estás recibiendo su mente, su carácter, sus pensamientos, su forma de ser, siendo santificados. ¿Por qué tú eres santificado por el Espíritu de Dios? Porque es que el Espíritu de Dios, que es su mente, su carácter, sus pensamientos, sus ideas, te van conllevando a no pensar como tú en la carne, sino como tú unido con Dios y su Hijo en espíritu, en mente, carácter y personalidad. En la Review and Herald del 5 de abril, 2 años antes de la cita que estábamos leyendo aquí arriba, ella menciona que el Espíritu Santo que procede del unigénito Hijo de Dios. Y esto es interesante, porque aquí vemos que no solamente procede este Espíritu del Padre, sino que también procede del Hijo. Y la Biblia nos dice a nosotros esto mismo, porque vemos nosotros en Juan capítulo 20, versículo 22, que Cristo sopló y les dijo, ¿a quién? A sus discípulos, recibid el Espíritu Santo.
Todo aquel que recibe el Espíritu del Padre puede infundir el Espíritu del Padre a otros. Y esto es algo que las personas no acaban de entender. Si tú tienes el Espíritu del Padre, cuando tú estás hablando con una persona y tú le estás compartiendo palabra de Dios, adivina qué es lo que tú estás compartiendo. Adivina qué es lo que tú estás dando. Estás dando el Espíritu de Dios. Dios está alimentando tu alma con luz sagrada y divina de su palabra, que cambia y transforma a la persona y a la mente. Y ahora tú te haces un vehículo, un auto, es la palabra en griego, auto. Es la palabra en griego. ¿Para qué? Para llevar esta influencia, para llevar este poder, para llevar estas palabras de ánimo, este ánimo, para llevar la misma persona de Cristo Jesús. Saben que en las películas, muchas veces, no sé por qué, verdaderamente no sé por qué, pero o sea, en lo que es en el lenguaje inglés, la palabra Jesus, que es el nombre de Jesús, de acuerdo al modo en que tú lo usas, es considerado una mala palabra. Y tú dirás, ¿qué? Sí. Hay veces que estás en medio de la película y lo puedes notar en internet, que hasta las personas lo hacen y pasa algo extraordinario o pasa algo bien malo y dicen el nombre de Jesús. Nosotros lo conocemos como tomar el nombre de Dios, o en este caso de Cristo, en vano, es decir, el nombre en vano, pero es considerado es considerado una mala palabra. Si tú estás, por ejemplo, si tú estás en una oficina y alguien dice algo y dice el nombre de Jesús, la gente lo ve como que, oye, acabo de decir una mala palabra. Pero ¿y cómo es que el nombre de Jesús se convirtió en una mala palabra? El nombre de Jesús no es una mala palabra, no se debería de usar en vano, no se debería usar en esa manera en que lo usa el mundo hoy en día. Pero o sea, no es una mala palabra. El nombre de Jesús significa Dios salva. Y esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es que las personas no acaban de entender que el lenguaje es una herramienta de transformación. Si nosotros entendemos esto, entenderemos bien la agencia del Espíritu Santo. El lenguaje es una herramienta de transformación. Si tú te acercas a una persona que lo que tiene es odio, rencor, ira, celos en su corazón, y tú constantemente estás escuchando a esta persona, tú vas a ser transformado a la imagen de esa persona si tú no pones un pare, si tú no pones un pare y dices, espérate un momentico, hasta aquí llegamos, o sea, no más. Por eso es que la Biblia nos dice a nosotros que las malas amistades corrompen, ¿qué cosa? Los buenos hábitos. Porque las malas amistades constantemente te están dando a ti, ¿qué cosa? Malas influencias, malas palabras, espíritu negativo, y esto te está transformando internamente. ¿Por qué es malo ver películas? Las películas son malas porque tienen cosas malas. No, aparte que tienen cosas malas. El cerebro ve y copia, ve y copia. Entonces, aparte los mensajes subliminales que van transformando el código dentro del cerebro del ser humano, de cómo del raciocinio, de cómo pensar, cómo analizar las cosas, ahora tú estás siendo puesto. Y lo que antes se veía mal, ahora tú lo ves bien. ¿O acaso no todos hemos sufrido de ese gran fenómeno donde en la vida actual, si conocemos a un ladrón, lo despreciamos porque es un ladrón, pero estamos viendo la película y aparece el equipo de hombres y tienen un plan magistral de robar un banco o de robar un casino, ¿verdad? Y entonces ahí ellos se ponen a analizar y tú dices, pero eso está mal. Pero entonces tú estás viendo el dueño del banco o el dueño del casino. Esa es una persona mala y la persona mala se merece que le roben el banco. Tú estás siendo transformado por las palabras y las imágenes que están viendo. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que Dios está tratando de hacer lo mismo con nosotros. ¿Cómo? Mira lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu del Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ese espíritu, que es de Cristo, que viene hacia nosotros, es esa mente de Cristo. ¿Cuál era la mente de Cristo? Todo lo que él necesitaba, ¿a quién se lo pedía? Al Padre. Todo lo que él quería, se lo pedía ¿a quién? Al Padre. La voluntad que él quería cumplir, ¿cuál era? ¿La suya o la del Padre? La del Padre. El espíritu del Hijo es la actitud de Cristo. Y para ponértelo en balanza, para que lo entiendas claramente, es ese mismo espíritu que fue visto y está registrado
unas horas antes de ser entregado a los fariseos para morir en la cruz. 3 veces, Padre, si es posible, pase esta copa de mí, pero que se cumpla tu voluntad. Ese es el espíritu que el Padre envía a nuestros corazones, que clama Abba Padre. Padre, que no se cumplan mis deseos, que no se cumpla mi voluntad, que no se cumplan mis pensamientos, que se cumplan tus pensamientos, tu voluntad. Ese es el espíritu del Hijo. Esa es la confusión que existe hoy en día, que la Trinidad oscurece la mente de aquel que sufrió en la carne la lucha entre el bien y el mal. Solamente tenemos a Pablo de ejemplo. El bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer es el que hago. Claro, Cristo nunca hizo mal, pero pasó por la lucha, la experimentó, él la entiende. Entonces, cuando nosotros vamos al manuscrito número 14, la hermana White dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que es enviado a todos los hombres para darles ¿qué cosa? Suficiencia, disculpen la traducción, para darles suficiencia. ¿Qué cosa quiere decir suficiencia? Completarlos, entregarlos en una actitud, entregarlos en una posición, entregarlos en una manera que estén completos. Y ahora nosotros vemos lo que dice ella en la carta 66, el 10 de abril 1894. Necesitamos el Espíritu Santo, que es Jesucristo. ¿A qué se está refiriendo la hermana White? ¿Que son 2 Cristos? Para ti existen 2 Cristos. Existe un Cristo que tiene cuerpo humano y ese es solamente humano, y entonces separado de él está flotando un fantasma que es su naturaleza divina. Entonces el Cristo humano subió al cielo y la naturaleza divina se queda flotando en la tierra. No. Cuando dice que necesitamos el Espíritu Santo, que es Jesucristo, estamos hablando de su persona, y estamos hablando de su persona tanto humana como divina, porque las dos se mezclaron y se hicieron una. Y esa mezcla o esa unión, déjenme echar para atrás. Vamos a remover la palabra mezcla. Vamos a poner la palabra unión, porque es la palabra que está en los escritos de la hermana White. Así que me corrijo. No es mezcla, es unión. Esa unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana es Jesucristo. Y ese espíritu es su mente, su carácter, sus pensamientos, sus obras, sus frutos, los frutos del espíritu. Dice ella, si nos comunicamos con Dios a través de la oración, tendremos fuerza, gracia y eficiencia. ¿Por qué tendremos estas 3 cosas? Porque estaríamos recibiendo la mente, las palabras. En Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es un versículo precioso, pero que queda oscurecido con el gran dilema de que si Mateo 28:19 es añadido. Y el versículo 18, que es aún más poderoso que el 20, también queda oscurecido, porque toda la atención se va a que si el 19 es añadido o no es añadido. Y todo porque menciona a los 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no se dan cuenta que Satanás es un estratega y él sabe que las palabras tienen poder de transformación. Y si tú quieres ser transformado, tienes que entender la gran comisión. ¿Quién recibió la autoridad? El Hijo. ¿Quién se la entregó? El Padre. ¿Y cuál fue su orden? Ir y hacer discípulos, lo mismo que el Padre ha hecho en la vida de Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra nombre, singular, no dicen los nombres. El Padre no es un nombre, el Hijo no es un nombre, el Espíritu Santo no es un nombre, son títulos. Son títulos. Está el título de aquel que es el Ser Supremo, el Padre. Está el título de aquel que fue enviado por el Padre con sus palabras, con las palabras del Padre, el Hijo. Y está la agencia de aquello que nosotros conocemos que es el Espíritu Santo, que es el método por cual nosotros recibimos la mente, el carácter, las palabras y somos transformados a la imagen expresa de Dios. Entonces, vemos nosotros que hay una autoridad, vemos nosotros que hay una promesa, pero no vamos a reconocer la misión de todo cristiano. Miren ustedes lo que dice el versículo 23. Juan 14:23 nos dice a nosotros, vendremos a él y haremos morada con él. Si Cristo te está hablando, tú eres su discípulo en Mateo 28, tú eres su discípulo, él está subiendo al cielo. Dice la sierva del Señor que esas palabras salieron de su boca. Te está mirando y te dice,
las palabras de Mateo 28, 18 al 20, ¿qué es lo que te está diciendo? Te está diciendo que hay algo especial que tiene que suceder en la vida tuya como aquel que ministra la palabra de Dios. No le está hablando al que se bautiza. Nadie se está bautizando en Mateo 28. Le está hablando a los que bautizan. Y les está dando una promesa junto con una autoridad. La misma autoridad que yo recibí del Padre, se las estoy entregando a ustedes. Ustedes ahora repitan lo mismo. Es lo que Cristo está diciendo. Y no te preocupes que tú no vas a estar solo. Yo estaré contigo todos los días. Es más, si me amas y guardas mis mandamientos, Juan 14, 23, vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo es que el Padre y el Hijo hacen morada en nosotros? La sierva del Señor, en lo que es Bible Echo, es un libro de ella, 15 de enero de 1893, ella dice: por el Espíritu, el Padre y el Hijo vendrán y habrá morada con ustedes. Y se cita Juan 14, 23. Entonces, ¿cómo es que vienen el Padre y el Hijo? ¿Cómo es que ellos hacen morada? Bueno, la sierva del Señor nos dice que por el Espíritu. Y miren lo que dice la Biblia: porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Este mismo Espíritu que Cristo declaró que viene a morar en nosotros, que es la forma en que el Padre y el Hijo pueden morar en nosotros, es también la misma razón por la cual nosotros tenemos entrada al Padre. Y esto es interesante, porque si yo fuera trinitario, tendría que admitir que hay una contradicción en la Biblia, porque el único camino al Padre es Cristo, no el Espíritu. Pero dice que por medio de él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, el Espíritu de él, de Cristo. Esa mente que nos conlleva a decir: Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Miren cómo ella lo resume en The Youth Instructor, 22 de septiembre de 1892. Tenemos acceso a Dios por los méritos del nombre de Cristo, y Dios nos invita a traerle nuestras pruebas y tentaciones porque Él las entiende todas. ¿Qué es lo que incluye? Aquí dice Gálatas 4:6 que el Padre envía el Espíritu del Hijo. ¿Qué es lo que incluye ese Espíritu? ¿Es solamente que querramos nosotros que se cumpla la voluntad del Padre? En lo personal, por lo que voy entendiendo, también incluye la experiencia de Cristo. ¿Cuál fue la experiencia de Cristo? Que aunque su cuerpo o su mente quisiera una cosa contraria a la voluntad del Padre, él se aferró al Padre. Y esa experiencia es la que transforma, porque por fe creemos que si nosotros tenemos la fe de Jesús, ¿cuál fue la fe de Jesús? Confiar plenamente en el Padre, se cumple la voluntad del Padre. Miren ustedes qué interesante cuando Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La hermana White, en el deseado a toda la gente, uniendo con esta cita que estábamos leyendo, de que tenemos acceso a Dios, fíjense ustedes cómo ella dice aquí: no hay muchos caminos para llegar al cielo. Cada uno no puede escoger su propio camino. Cristo dice: yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Desde que se predicó el primer sermón evangélico, cuando en el Edén se declaró que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, Cristo había sido ensalzado como el camino, la verdad y la vida. Y unas páginas mucho más al principio del libro, mientras Jesús ministra en el santuario de arriba, sigue siendo por su espíritu el ministro de la iglesia en la tierra. Está apartado a la vista de los sentidos, pero su promesa de despedida se ha cumplido. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque delega su poder a ministros inferiores, su presencia vigorizante sigue estando con su iglesia. Pregunta: ¿es o no es ese espíritu por el cual nosotros tenemos acceso a Dios el que también nos da acceso a la experiencia de Cristo de luchar contra el pecado en la carne? Es el mismo. Lo está diciendo ella. Dice ella que aunque delega su poder a ministros inferiores, su presencia vigorizante. ¿Por qué es vigorizante? Porque entiende que hay una necesidad física y mental
en la cual nosotros como hombres estamos hallados faltos. Y el Espíritu de Cristo complementa. Lo que tú no tienes, Él te lo da. En lo que tú fallas, Él te ayuda. Y en lo que tú eres débil, Él es fuerte. Es vigorizante. Y ahora podemos entender que desde el principio se estaba declarando que Cristo iba a ser el camino. ¿Por qué? Porque recibimos ese Espíritu por el cual todos tenemos acceso al Padre. Iba a ser la verdad. ¿Por qué? Porque Él es la palabra de Dios, el verbo de Dios. E iba a ser la vida. Porque ese Espíritu vigorizante es el que nos santifica y nos prepara para nosotros participar del reino celestial. Por eso habíamos cantado esos dos himnos. Para aquellos que entraron ahora, estábamos cantando el 2.17 y el 3.34. El 2.17 nos habla a nosotros la bienvenida de Jesús. Jesús le da bienvenida al pecador. Él dice, ven a mí. Pero Padre, mire, yo soy pecador y tengo concupiscencias y no puedo luchar contra ellas. El Padre te dice, no te preocupes. El Espíritu de mi Hijo que caminó, se encarnó, sangró por ti, lo voy a enviar a tu corazón. Y Él va a pedir, Abba Padre, ayúdanos. Y recibiréis poder, porque esa es la promesa, el Espíritu vigorizante. Y el otro himno que era lo que decía, ayúdanos a estar preparados para estar en el cielo. Quiero estar preparado para estar en el cielo. Es interesante que en Apocalipsis capítulo 1:13 dice que en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Saben ustedes que el cinto en muchas culturas representa honor, verdad? ¿Qué es lo que está apretando las vestiduras de aquel semejante al Hijo del Hombre? Un cinto. ¿Y de qué color? Oro. ¡Wow! Esto tiene que ver con justicia. Tiene que ver con cumplimiento de leyes divinas. Y prestaron atención que dice que el vestido llegaba hasta los pies. No quedaba casi nada sin estar cubierto por esta vestidura blanca, que es experiencia. Y eso es algo que hoy en día las personas no entienden porque ellos no saben quién es el Consolador. Ellos no entienden por qué es que Cristo es el Consolador, porque es el que está experimentado, el que tiene la experiencia. Miren ustedes, en Juan 14, 16 al 17, declara Cristo, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Esta palabra otro no está hablando de alguien separado, está hablando de otra manera. Sigue diciendo, para que esté con vosotros para siempre, porque parece ser que el que está ahora, y esto incluye que hay otro Consolador con ellos, pero el que está ahora no es para siempre, pero el que viene sí es para siempre. ¿Y quién es el otro Consolador? ¿Quién es este otro que viene de otra manera? Bueno, el que no viene en la carne, como lo vino Jesús, sino el que viene en el Espíritu. ¿Cómo se llama el otro Consolador? El Espíritu de verdad. ¿Qué quiere decir eso? La palabra de Dios, la mente de Dios, el carácter de Dios, la presencia de Dios, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. El mundo no puede ver, ni le conoce. No lo conoce porque no conoce su palabra. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Una cosa es que el Espíritu more entre ti y esté contigo. Otra cosa es que esté dentro de ti. Lo que está dentro de ti es lo que tú puedes compartir. Lo que está fuera de ti es lo que tú puedes llevar contigo, traerlo, deshacerte. Pero lo que está dentro de ti es lo que sale. Por ejemplo, Cristo dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Las palabras que salen, si salen llenas de odio, envidia, usando los ejemplos del principio, eso es lo que estarías llevando a otras personas. Ese es el espíritu que tú estás recibiendo de aquellos que tienen ese espíritu de odio, venganza, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Un espíritu belicoso. Pero cuando tú recibes el Espíritu de Cristo, que son las palabras de Dios, ¿verdad? Que Dios lo envió con su palabra, o sea, para hablar sus palabras, no las palabras de Cristo, sino las de Dios, tú estás recibiendo palabra de Dios. Y ahora nosotros entendemos que el Espíritu de Cristo está hablando también de lo que nosotros comúnmente le decimos omnipresencia. Pero ¿y qué cosa es la omnipresencia para ti, mi hermano? ¿Acaso Cristo se parte en 1000 pedazos? Y ahora hay un pequeño pedacito de él en todas partes que lo está viendo todo y lo ve todo y lo entiende todo. A eso no es lo que se refiere la palabra omnipresencia.
Omnipresencia es que puede estar presente en diferentes partes. Y esa presencia tiene que ver con carácter, mente, pensamiento, ideas. Por eso es que Pablo escribe cartas y dice: hermanos, no estoy en la carne, pero estoy con vosotros en espíritu. ¿Cómo era que Pablo estaba en espíritu con las iglesias? Sus cartas. Ahí estaba su mente, su carácter, su personalidad, sus ideas, sus palabras. Y como él no podía estar físicamente, porque él era un ser humano, estaban sus palabras. ¿Cómo es que Cristo está con nosotros? Bueno, ustedes prestaron atención. Como la hermana White dice aquí, aunque delega su poder a ministros inferiores. Interesante. Si hablamos de poder, normalmente pensamos en cosas raras. Tirar láseres, superfuerza, poder volar. Pero eso no es el poder que recibe la iglesia de Cristo. Ese no es el poder que reciben sus ministros inferiores. ¿A qué poder se está refiriendo la sierva? Porque ella dice que su presencia vigorizante. Este poder tiene que ver con presencia. Y aquí abajo nos dice ella que el Espíritu de Cristo se refiere a la omnipresencia. Y esta omnipresencia tiene un nombre. Y ese nombre es consolador. La omnipresencia de Cristo es consolamiento, es consolador. Estudien el capítulo 17 de Juan y aprendan a orar y a vivir la oración de Cristo. Él es el consolador. Él morará en sus corazones, haciendo que su gozo sea pleno. ¿A qué se está refiriendo? Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas escribo, palabras, para que no pequéis, ¿verdad? Porque con las palabras tú transformas. Recuerden, vuelvo a repetirlo por aquellos que están entrando tarde. Las palabras son una herramienta para transformación. Cuando estamos predicando palabra de Dios, lo estamos haciendo para que la hermandad no peque. Nadie que está estudiando la palabra de Dios en este momento, que está concentrado en las Sagradas Escrituras, está pecando. Y mientras más tú eches tu tiempo meditando en la palabra de Dios, meditando en sus escrituras, no vas a pecar. Y si alguno hubiere pecado, por alguna razón tu mente ahora mismo se fue, te pusiste a pensar en algo que no debiste haber pensado o en lo que sea, tenemos una promesa, tenemos una comitiva. ¿Cuál es? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y fíjense ustedes cómo toma la experiencia del Hijo, Jesucristo, donde estaban las dos naturalezas mezcladas, divina y humana, y la une con su experiencia. ¿Cuál experiencia? Su vida justa. Hermanos, cuando hablamos de recibir el Espíritu de Cristo, no estamos solamente hablando de recibir su mente, su carácter, su presencia, su personalidad. Esa es eso que es vigorizante. Estamos hablando de recibir su experiencia de vencer al pecado. Por eso es que Satanás ha querido desconectar a Cristo de ser el consolador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, si fuera un tercer Dios separado de Cristo, nunca venció el pecado. No puede consolarte, no puede animarte, no puede darte consejos, no puede ni siquiera darte estrategias de guerra contra el pecado. Porque está experimentado completamente en las palabras de Cristo. Hay un micrófono abierto ahí, hermanos. Retomando lo que estaba diciendo. O sea, aquel que está viviendo la experiencia de Cristo cuando él estaba en esta tierra, que se sometía al Padre, es aquel que puede obtener la victoria. Por eso es que vemos nosotros que dice, cuando por la fe miramos a Jesús, nuestra fe pasa la sombra y adoramos a Dios por su maravilloso amor al darnos a Jesús el Consolador. ¿Por qué? Porque el Padre dijo, ok, Satanás dice que mi ley es imposible de guardar. Satanás dice que mi ley es injusta. Satanás dice de que no se puede. Pues ¿sabes qué? Mi hijo va a ir al mundo y va a tomar la naturaleza de ellos y va a experimentar en la carne las situaciones que ellos experimentan, y va a experimentar el dolor, y va a experimentar el hambre, y va a experimentar la necesidad, para que él sea de ejemplo, que todo aquel que es enviado de mí con mis palabras puede vencer en perfecta obediencia. Y ahora sucede algo mucho mejor,
mucho mayor. No es que solamente Cristo dice, bueno, ahora que se repite la experiencia con ellos. No, señor, porque Cristo vino con una naturaleza divina, pudiendo usar su naturaleza divina para obrar milagros, no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía que vencer al pecado sin ventaja, sin ninguna ventaja, para que no quedara argumento en el cielo, ni en la tierra, ni en el universo de que Satanás tenía razón. Pero ahora, como Cristo venció y mostró que Satanás no tiene razón, ahora el juego cambia. Las reglas cambiaron. ¿Cuáles son las reglas? Se demostró que Satanás no tiene razón. Ahora ellos van a tener acceso directo al poder de la naturaleza divina para que ellos puedan vencer al pecado y tengan una conexión directa a la experiencia de mi hijo que clama desde ellos, Abba, Padre, dame la experiencia de tu hijo, dame el espíritu de tu hijo, la mente de tu hijo, el carácter de tu hijo, que aunque nos enfrentemos a la muerte, las palabras que salen de nuestra boca, ¿cuáles son? Que no se cumpla mi voluntad, que se cumpla tu voluntad. Si no acabamos de entender que el lenguaje es una herramienta, estamos nosotros cayendo en el engaño de Satanás. Porque Satanás es muy astuto y él usa el lenguaje para transformarnos. Si queremos remover que el Espíritu Santo es la persona de Cristo, que es la persona del Padre, no vamos a poder vencer al pecado. Por eso es que Romanos 8:9, vosotros no vivís según la carne. Ya tú no vives porque tú no tienes esa experiencia. Tú no tienes la experiencia del hombre carnal que solamente piensa en lo que yo quiero. Tú vives según el Espíritu de Cristo que clama, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, claro. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de Cristo, no es uno con Cristo. No tiene, ni vive, ni está conectado a la experiencia, a la mente, al carácter, a los pensamientos, a las obras, a los frutos de Cristo. Por eso es que Cristo dijo en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Tendrás mi experiencia, tendrás conexión a mi poder. Yo seré un espíritu vivificante, vigorizante en lo que sea que tú falles. Yo lo pondré, pero no tenemos fe. A Cristo se le debe conocer con el bendito nombre de Consolador. ¿Qué significa la palabra Consolador? ¿Con qué es que lo une la hermana White? Omnipresencia. Cuando hablamos de la omnipresencia de Cristo, estamos hablando de su palabra. Donde sea que está la palabra de Dios en esta tierra, todos ustedes están en diferentes países. Actualmente estamos viendo nosotros a través de este método de Google Meet el cumplimiento de esto. Esta es la omnipresencia de Cristo. Sus palabras, su experiencia. Ahí está. El Consolador, dijo Cristo a sus discípulos, que es el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, porque el Padre enviará a vosotros el Espíritu del Hijo que clamaba Padre. Es Gálatas 4:6. En simples palabras, Él os enseñará todas las cosas. ¿Por qué te va a enseñar el Espíritu Santo? Porque es la experiencia de Cristo. Cristo te va a decir cuáles son las estrategias de guerra. Cristo te va a decir a ti cuáles son las estrategias para vencer. Y dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, es tan simple entender el tema si solamente estamos dispuestos a decidir volver a empezar como niños, aprendiendo de Dios y no quedarnos con la filosofía vana, hueca, incompleta del hombre. El Salvador es nuestro consolador. Dice la hermana White, yo he demostrado que Él lo es. Y por eso es que estamos teniendo esta serie apologética. Porque las personas dicen que la hermana White decía que el Espíritu Santo era el consolador, que el consolador no es Cristo, que eso es invento nuestro. Hermanos, ella demostró con sus escritos quién era el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, en qué consiste el Espíritu Santo. Su naturaleza no sabemos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es posible? No sabemos. Humanamente no hay palabras para describir esto. Pero su identidad, su obra, su trabajo, su producto. Recuerden, yo y el Padre, ¿verdad? Ahí hay dos partidos. Uno, estamos viendo vínculo de unidad, somos. Estamos viendo producto. Así que, para terminar, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Fíjense,
¿Cómo viene la promesa del Espíritu Santo? Guardando sus palabras, su experiencia, ¿verdad? Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Y en el versículo 27, para aquellos que no lo saben, cuando nosotros decimos que la paz de Cristo esté contigo, estamos diciendo que el Espíritu de Cristo esté contigo. Dice Cristo, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿A qué paz se estaba refiriendo Cristo? Su experiencia. La paz que él sintió cuando estaba en el Getsemaní, ahí orando, y estaba en una batalla. ¿Mi voluntad o la del Padre? Padre, que se cumpla tu voluntad y no la mía. Y ahí esa es la paz a la cual Cristo les estaba diciendo en Juan 14, esta es la paz que yo les voy a dar. Ellos no sabían por la experiencia que iba a pasar Cristo todavía. Ellos ni siquiera se imaginaban, ni siquiera creían que Cristo iba a morir. Pero Cristo ya les estaba anunciando. Cristo ya les estaba diciendo lo que venía. Por eso, hermanos, termino con esta cita. No hay consolador como Cristo, tan tierno y tan leal. Él se conmueve con nuestras debilidades. Su espíritu habla al corazón. La influencia del Espíritu Santo, ojo, es la vida de Cristo en el alma. Vuelvo a repetirlo. La influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Este espíritu obra en y a través de cada uno que reciba a Cristo. Los que conocen la morada de este espíritu revelan su fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Simple y tan claro, más claro que el agua, más brillante que el sol a mediodía, más grande que todo lo que conocemos en este mundo, mucho más profundo que cualquier hueco que existe en esta tierra. Esta es la pura realidad. Cristo es el consolador. Y ese espíritu que viene a nosotros es su experiencia, es su vida, es su pensamiento, su mente, su carácter. Entonces, el lenguaje es un método, es una herramienta de transformación. Y si nosotros recibimos la palabra de Dios, somos enviados de Dios para hablar palabras de Dios. Y cuando nosotros hablamos palabra de Dios, Biblia, espíritu, profecía, estamos nosotros compartiendo ese espíritu que fue compartido con nosotros. Hermano, que esto se haga una realidad en tu vida. Terminamos aquí por esta noche. Con esto sé que nos quedamos con ganas de mucho más, estoy seguro, porque esto es un tema que fascina, fascina. Tenemos ventaja para vencer al pecado. No, estoy cansado de escuchar que es difícil vencer al pecado, que es más fácil pecar que no pecar. Mentira. Es fácil pecar cuando no estás pensando con el Espíritu de Cristo. Pero cuando Cristo está morando en ti, cuando tú estás pensando en la palabra de Dios, ¿qué otro espacio existe para hacer otras cosas? Te daré la estrategia de Cristo. Me conviene estar en los negocios de mi Padre. Con eso te lo dejo, hermano. Cuando estamos en los negocios del Padre, no hay espacio para pecar, no hay espacio para la tentación, no hay espacio para nada, porque estás concentrado en hacer la obra y el trabajo de tu Padre Celestial. Que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Maranata, Cristo viene pronto. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Únete conmigo, por favor. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por las bendiciones que tú nos das y por esta promesa tan profunda, grande y preciosa, que tú envías el espíritu de tu Hijo. Tú nos envías su mente, su carácter, su personalidad, sus pensamientos, sus frutos, su obra, para que esté en nuestros corazones y así nosotros podamos ser una nueva criatura, obrando de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra. Gracias, Padre, porque a pesar de que no merecemos semejante privilegio de llegar a ser uno contigo, así como tú y tu Hijo son uno, tú nos llamas tus hijos y has enviado a tu Hijo Cristo Jesús para revelarte. Padre, pedimos que ahora esta sea nuestra misión, que nosotros podamos reflejarte, que podamos nosotros revelarte al mundo, que podamos nosotros compartir que tu palabra es fiel y es verdadera y es más filosa que una espada y puede cortar hasta el corazón y los tuétanos para destruir el ego en el hombre y transformarnos para la vida eterna. Te pedimos estas cosas, Padre, no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Pueblo de Dios, fe y honor. Amén. Amén.
Amén. Amén. Gracias. Bendiciones a todos. Amén. Dios te siga Amén. bendiciendo, hijo. Amén, hermano. Muchas Juan. gracias. Amén, hermano.